Hola, hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos en el día de hoy. Gracias por unirse a nosotros en este importante webinar sobre ciberseguridad. Soy Carlos Linares, socio líder del área de auditoría de la firma Rousset Bedford, con una trayectoria de más de 20 años en esta área, con experiencia en el sector financiero, real, oil and gas y hotelería. Es un honor para nosotros como firmas aliadas, que en este caso nos está acompañando SecPro, Consensus y Rousset Bedford para abordar uno de los temas más apremiantes de la era digital actual, la ciberseguridad. La ciberseguridad se ha vuelto más relevante que nunca en un mundo conectado digitalmente. Hoy exploraremos juntos cómo proteger nuestros datos, negocios y comunidades en un entorno en constante evolución. Para eso, en el día de hoy nos acompaña David Pereira, CEO de Sempro, quien será nuestro conferencista. David ha sido conferencista internacional, investigador, consultor, con más de 26 años de experiencia en el área de ciberseguridad informática, seguridad digital y la computación forense, desarrollando labores de ciberdefensa, ética hacking e investigación forense para diversas entidades nacionales e internacionales en distintos sectores de la industria. David, un gusto tenerte en el día de hoy. Bienvenido. Eh, Como metodología de este webinar, hemos definido que si quedan preguntas al final o si quedan preguntas sin resolver, al final las estaremos resolviendo o lo que entiendo o lo que hemos practicado en este webinar es que durante el desarrollo se van dando las respuestas a las preguntas. David, un gusto tenerte. Bienvenido. Mil gracias, Carlos. Eres muy amable, como siempre. Y pues sí, en esta alianza que tenemos, Roosevelt por Consensus y Sector, siempre preocupados por la ciberseguridad de nuestros clientes y de las personas cercanas, pues bueno, me encanta poder estar en este espacio. Mil gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de las causas por las cuales nos volvemos víctimas. Y pues precisamente como Carlos lo planteaba, pues creo que a través del chat podrían irnos dejando sus preguntas y yo voy a tratar de ir respondiendo a medida que las vaya leyendo y así lo volvemos más interactivo y más interesante. Entonces, como sabemos, pues existen muchísimos actores en el ciberespacio y muchos de ellos son maliciosos, desafortunadamente. Entonces, hablemos un poco de la agenda que tenemos. Vamos a hablar de los ciberataques en la actualidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que más vemos. Vamos a hablar de cuáles son esos ataques comunes y cómo lo logran los ciberdelincuentes. Voy a mostrarles un poco de lo fácil que puede ser para un ciberdelincuente lograr detectar una vulnerabilidad de una infraestructura. Vamos a hablar del costo de una brecha de ciberseguridad, realmente cuánto puede llegar a costar. Y vamos a hablar del decálogo de la ciberseguridad, que es básicamente una serie de mensajes para ustedes, donde vamos a tratar de dejarles algo, ya sea una herramienta, una recomendación, una mejor práctica, para que ustedes eleven su nivel de ciberseguridad y pues dificulten más la tarea de los atacantes. Desafortunadamente en nuestro mundo sabemos que es imposible estar completamente protegidos. Eso no es viable. Lo que sí es viable es hacerlo más difícil para el ciberdelincuente que quiera tomarnos como un objetivo. El que quiera atacarnos, pues que lo encuentre difícil. Entonces, vamos a hablar sobre los ciberataques en la actualidad. No soy tan amante de las cifras y de las estadísticas porque considero que a veces pueden ser muy tendenciosas, pero pues bueno, tenemos algunas estadísticas como los tipos de ciberataques. Cuando son de alta criticidad, más o menos el 47% de los ataques que se reciben o que se recibieron por lo menos entre enero y julio, entre enero 2022 julio 2023, fueron 47%. Una criticidad media 20 y una baja criticidad 23. Nos deja una preocupación grande. ¿Qué sectores son los más afectados? Por supuesto, siempre el financiero, porque manejan dinero, obviamente, pero están también los grupos empresariales, legal, etc. ¿Qué ocurre? Al final del ejercicio, los ciberdelincuentes casi siempre buscan lucro, buscan dinero. Entonces, normalmente van a atacar empresas que, pues, de alguna u otra manera muestren que tienen cierta capacidad económica para pagar, así como los secuestrados. Entonces, es exactamente lo mismo. Estamos tratando con criminales. Hay muchos tipos de ciberataques. Entonces, los actores maliciosos pueden ingresar de diversas formas a tu infraestructura. Muchos son a través de lo que se llama hacking o intrusión, gracias, por ejemplo, a que tengamos una vulnerabilidad, que ahora les voy a mostrar un poco de qué estoy hablando. El 37% es un acceso no autorizado. Por ejemplo, encontrado una contraseña débil, encontrado en un portal donde puedes colocar un nombre de usuario, investigar en David, internet. ¿Sí?
Dime. Creo que tu micrófono está un poco, no sé si miras el micrófono, se está escuchando percutado, míralo un poquito, si no continuamos. Sí, qué raro. Sí, todos me escuchan raro. Bueno, tengo dos micrófonos, así que déjame ubicar el otro, pero no debería funcionar mal. A ver, Vale, ahí continúa, cambiemos a este. vamos mirando la parte técnica. Me dices si ahí mejoró o no. Creo Y que si sí no, mejoró, pues, ok, vamos vale, mirando la parte técnica. listo. Entonces, el acceso no autorizado, como lo mencionaba, es que de pronto el atacante encontró un portal donde se puede colocar un nombre de usuario, e encontró, gracias a su investigación en LinkedIn, en redes sociales, en la página web de la compañía, y de pronto tenía una clave débil, algo así como un Colombia 2023. Por ejemplo, error por negligencia. Muchas veces cuando las personas no están concientizadas acerca de los riesgos, cometen errores, y esos errores permiten que un atacante logre comprometer una infraestructura. La exposición accidental en línea también ha pasado. ¿Cuántas veces ha pasado que en Twitter una persona no revela su contraseña, por ejemplo? Y así sucesivamente. Entonces, hay muchos tipos de ciberataques, muchísimos. Ok, hay interferencia, pero a mí me va bien. Bueno, yo acá no tengo nada y el sonido está en cero, así que bueno, me van contando. Hablemos un poco de los ciberataques comunes, pero primero que eso, quisiera mostrarles qué tan difícil sería para un atacante lograr encontrar una empresa vulnerable. Hay muchas herramientas que utilizan los ciberdelincuentes, permítanme un segundo. Una de ellas, por ejemplo, son herramientas que son como motores de búsqueda. Piénsenlo. Se escucha distorsionado. Déjenme ver si de pronto yo hago algún ajuste en mi sonido, aunque no debería ser. Me dicen si de pronto me escuchan igual o ya no hay distorsión. Me van contando en el chat. Yo tengo el chat en la pantalla, no se preocupen. Me van diciendo. Bueno, para un ciberdelincuente, el uso de un motor de búsqueda. Sí, a ver, Estimado David, y si de pronto colocamos el micro ahí cerca, de pronto sea el movimiento. Ok, pues digo, es la primera vez. Estos son los micrófonos, más micrófonos de todos los micrófonos que hay. Así que bueno, listo. A ver, si no, pues me escuchan mejor ahí. Ya me lo moví. O de pronto trata David de quitar el plug y usarlo sin el micrófono, a ver cómo funciona así. ¿Cuál plug? Desconectar el micrófono, que salga el sonido directamente por la computadora. Trata de eso, sin usar el micrófono que tienes. Bueno, déjame cambiar el sonido de la computadora. Vamos. A ver. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Mejoró? Mucho mejor, David, dale. Sí, mucho mejor. Bueno. Vale, perfecto. Entonces, bien. Les decía que los ciberdelincuentes pueden tipo motor de búsqueda, tipo Google, pero para hardware. Entonces, aquí una simple búsqueda, donde dijimos, mire, busquen la infraestructura de la organización IFX, que utiliza el puerto 445. El puerto 445 básicamente es un servicio que muchísimos computadores tienen. Básicamente simplemente necesitas que sea Microsoft para que tenga ese puerto abierto. No voy a detallar la parte técnica acá. Pero miren que con la simple búsqueda, de hecho la primera máquina que encontramos, que está en Venezuela en este caso, tiene vulnerabilidades asociadas. Bien, voy a abrirla aquí. Si ustedes se dan cuenta, tiene una vulnerabilidad bastante crítica, nivel 10, que fue descubierta en 2020. Y una cosa muy interesante es que las empresas no actualizan su infraestructura. Muchas veces las empresas no saben que tienen una infraestructura antigua, que tienen que actualizar y no lo han hecho. Aquí lo podemos ver. Entonces es una máquina que pues, está vulnerable, definitivamente. Y aquí tenemos muchas más. Mira, si te das cuenta que hay otra máquina, esta está en Colombia, también tiene vulnerabilidades. Miremos. La misma vulnerabilidad, de hecho. Y así tengo varias abiertas, por ejemplo, aquí hay otra con vulnerabilidades, y así sucesivamente. Para un ciberdelincuente, miren, esta otra, esta está en Venezuela. Miren la cantidad de vulnerabilidades que tiene disponibles esa máquina para que cualquier atacante llegue y las aproveche. Una vulnerabilidad básicamente es una debilidad, algo que permitiría que un atacante, por ejemplo, pues comprometa la operación de un servidor, un servicio, como por ejemplo que desactive la página web, o que la bloquee, que le haga una denegación de servicio,
o que tome control, peor aún, que tome control de manera remota de una infraestructura, etc. Y mire, hay vulnerabilidades de 2023, de 2022, de 2021, de 2020, de 2019, de 2006 hay una. Y esa máquina está vulnerable ante cada uno de estos ataques. Normalmente los ciberdelincuentes van a buscar estas vulnerabilidades para poder tomar control de una infraestructura. Es lo que hacen, es una de las cosas que hacen, no es la única. Pero es importante entender que si nosotros no conocemos o no sabemos o estamos seguros de que nuestra infraestructura por lo menos está actualizada, vamos a estar vulnerables. Le acaba de pasar a Sony hace como un mes. Tenía una vulnerabilidad que fue descubierta en mayo de este año, no parcharon sus máquinas y los atacaron. No recuerdo cuántos millones de datos de usuario lograron de robar de Sony, de nuevo. Hay otros ciberataques que son muy comunes, como por ejemplo la denegación de servicios. Se los comentaba, la denegación de servicio consiste en que, por ejemplo, un atacante llene de tráfico una máquina de una manera tal que la máquina no pueda responder. Les hago una demostración rápida para que lo veamos. Voy a hacer muchas demostraciones, espero que les guste. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá en esta pantallita, en donde tengo el puntero del mouse, que espero que lo estén viendo, tengo una herramienta que me permite monitorear un poco de cómo está el tráfico de la red donde yo estoy conectado en este momento. Como ven, hay cierto tráfico en las máquinas que están conectadas. Ahora, y por favor, ojalá vean donde tengo el puntero del mouse. Miren, esto es el procesamiento en este momento. Voy a generar un comando acá. Nada más lo voy a ejecutar 2 segundos porque es muy fuerte. Así que vamos a habilitarlo. 1, 2 y lo detengo. Miren el procesamiento cómo se fue. Ven cómo cambia este indicador acá, donde se mide. Tenemos un gráfico acá donde tengo el puntero del mouse. Espero que lo estén viendo. Incluso lo voy a aumentar de tamaño. Ahí lo pueden ver. Miren el uso. Ya está bajando porque lo detuve, pero pues es bastante fuerte. Y si vemos esta herramienta, de hecho, no la puedo pausar. Está bloqueada por tanto tráfico que generé. Con esta herramienta puedo generar 10.000 paquetes por segundo. Imagínense si ustedes tienen un servidor débil o una conexión débil en internet porque tienen poco ancho de banda o por la razón que sea, o porque el servidor no tiene una capacidad muy alta y una persona o un grupo de personas comienza a hacer un ataque como este. ¿Qué pasa? Cuando son un grupo de personas se llama ataque de denegación de servicio distribuida. Son muchos, los orígenes son distribuidos para atacar. Entonces, mira, ahí ven, miren cómo se generó el tráfico. Miren todo lo que se demoró la aplicación para ahora responder y mostrarme todo el tráfico que generé. Se demoró por lo menos, no sé, casi un minuto para poder mostrar eso y todavía la aplicación sigue enfermita. Así que imagínenselo con un servidor que no esté bien preparado para recibir tráfico. Ahora bien, tenemos otros tipos de ataque, como por ejemplo el ransomware, que es terrible, ya lo voy a mostrar. El malware. Malware básicamente es cualquier tipo de software creado con el objetivo de hacer un daño. Y hay muchos tipos de malware, muchísimos realmente. Entonces, permítanme mostrarles un poco de lo que puede pasar. Voy a colocar al lado izquierdo una máquina que va a ser las veces de víctima, esta que tiene la cinta de CrimeXene. Y al lado derecho voy a colocar una máquina que va a ser las veces de un atacante. Para que ustedes vean un tipo específico de malware que espero que nunca les llegue, pero pues bueno, que podría pasar. Entonces yo voy a colocar una herramienta acá, la voy a poner a correr. ¿Listo? Ahí está. Como ven ustedes, aquí no tengo nada en esta pantalla, no hay nada. Lo que va a pasar en esta máquina es que voy a abrir un archivo enviado, puede ser por correo electrónico o de cualquier manera. Lo voy a abrir, solamente abrir. Listo, ya lo abrí. Bueno, ahí les estoy mostrando lo que pasa con un ransomware. Miren lo que va a ocurrir en esta máquina. Se va a llenar de archivos. Comienza una serie de procesos. Voy a aumentar un poquito el tamaño de este. Comienza a llenarse de archivos en la pantalla. Ustedes habían visto que no había nada de eso colocado. Y en unos momentos me va a aparecer un aviso diciéndome que tengo que pagar si quiero recuperar mis archivos. Ya no tengo acceso a los archivos que estaban acá en el escritorio. Ya no los veo. Cambiaron su nombre y miren, ya me dice que mis archivos importantes están cifrados y que pues bueno, que trate de no hacer nada raro y que bueno, ahorita me va a aparecer, ahí está el mensaje, le voy a decir, ni siquiera, no le voy a decir nada allí, nos va a aparecer un mensaje diciéndonos que si queremos recuperar los archivos de la máquina, tenemos que pagar.
Desafortunadamente, este es uno de los ataques más comunes, este es ransomware, de los ataques más comunes que están ocurriendo actualmente. Mira, ahí está el mensaje, donde nos piden, este está muy barato realmente, nos están pidiendo creo que $300, sí, $300 para poder recuperar nuestra información. Pero en casos como algunos de los que vamos a ver, piden, por ejemplo, $30 millones, $5 millones, y así sucesivamente. Eso es un ransomware. Y es terrible. ¿Por qué? Porque no es fácil y muchas veces es imposible lograr recuperar la información que teníamos en nuestras máquinas. Eso es un tipo de malware que se llama ransomware. Permítanme, yo habilito de nuevo la máquina para poder mostrar otro tipo de ataque. Entonces, pues bueno, hablábamos de los tipos de malware. Ransomware es uno, no es el único. Hay algunos tipos de malware que lo que hacen básicamente es que fueron creados como software espía, por ejemplo. Software que le permite a un atacante quitar el ataque. ¿Listo? El software o el malware que les voy a mostrar es un tipo de malware que se llama troyano, que lo que hace básicamente es espiar a la víctima. Entonces, imagínense por un momento que en su infraestructura alguna de las máquinas esté comprometida con un software que le permita a alguien espiarlos. Es otro tipo. Cuando la máquina reinicie les hago la demostración de una vez. Phishing es otro tipo de ataque. El phishing normalmente está relacionado con el envío de información falsa, casi siempre por correo electrónico. Entonces un atacante puede enviar un correo que tiene todos los visos de ser un correo legítimo o un correo real. Aquí les muestro una. Listo. Tenemos un correo electrónico que supuestamente sale de una persona de esa compañía y el correo cuenta con todos los parámetros normales. El correo está bien. Aquí la dirección está ok. Nos saludan, tiene los logos de la empresa, etcétera. Y pues aquí hay un enlace. Un enlace que podemos ver aquí. ¿Qué ocurre? Me trato de aumentar el tamaño, aunque esta herramienta probablemente no me deje. Bueno, ¿qué ocurre? Este tipo de ataque es supremamente común. Los ciberdelincuentes tratan normalmente de enviar este tipo de correos falsos para que las personas caigan en el engaño precisamente y hagan clic en el enlace que les han enviado, que descarguen un archivo que no deberían haber descargado. Un segundo para poder ajustar acá y que las máquinas ahora sí. Pueden enviarte, por ejemplo, unas instrucciones para que las ejecutes, etc. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué cuidado debemos tener cuando nos llegue un correo electrónico? Primero que todo, si no estás totalmente seguro de lo que te están hablando, por ejemplo, te están mencionando información que no está relacionada con algo normal de trabajo, te están hablando de algo que no sabes, etc., nunca hagas clic sobre el enlace que traiga ese correo electrónico, jamás. ¿Por qué? Porque puedes recibir un compromiso por parte de un atacante externo, por ejemplo. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es posicionarse sobre el enlace del correo electrónico sin hacer clic sobre él para poder ver hacia dónde los lleva. Y como ven, no tiene nada que ver con esa empresa, sino que es un enlace completamente diferente. Ahí pueden verlo. Es un enlace completamente distinto que no tiene nada que ver con el sitio al que supuestamente te está llevando. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Es una de las maneras más comunes que tienen los ciberdelincuentes para poder comprometer una infraestructura. El correo falso. Desafortunadamente para los delincuentes es supremamente sencillo. Les muestro otra cosa para que vean qué pueden hacer los ciberdelincuentes. Para un ciberdelincuente, crear un dominio falso que aparente ser legítimo es relativamente simple. Muestro, por ejemplo, esta página. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una URL como si fuera Apple. Cumple con los parámetros normales, candado, HTTPS, dice apple.com, pero obviamente no es apple.com. Este tipo de engaño recibe el nombre de homógrafo. ¿Qué hacen los delincuentes? Los delincuentes toman un alfabeto parecido al español, en este caso el cirílico ruso, donde el dibujo de la letra se parece a como nosotros dibujamos nuestras letras, pero obviamente son diferentes. Entonces, crean dominios en servidores rusos
que cuando se dibujan las letras nos aparece algo idéntico a lo que nosotros veríamos en nuestro alfabeto. ¿Ven? Es un ataque terriblemente peligroso porque pues, es muy difícil de detectar. A simple vista no lo vas a detectar. Cualquier persona podría caer en esa trampa, sin problema. Vamos a la presentación. Y yo voy a hacer un ajuste para poder subir la máquina virtual que les quiero mostrar cómo funciona otro tipo de ataque. Bueno, ataques de inyección. Estos son supremamente interesantes. Inyección básicamente quiere decir que un atacante podría en un momento determinado manipular lo que se recibe en una página web, por ejemplo, y de esa manera genera un resultado totalmente distinto. Como por ejemplo, ¿qué? Violar la seguridad del sitio web, por ejemplo. ¿Cómo qué? Como extraer información, extraer registros de un sitio web para el cual no debería poder extraer registros, por ejemplo. Ese tipo de cosas tiene que ver con la inyección. Entonces, veamos, déjenme abrir un navegador acá. Listo. Y les muestro esta página que tenemos por acá. Listo. Tenemos una página común y corriente, cualquier página, que tiene una serie de vulnerabilidades. Por ejemplo, yo puedo irme aquí a mirar categorías, aquí en Browse Categories, démosle un momento para que la página cargue, y yo, por ejemplo, puedo irme aquí a pinturas, por ejemplo. ¿En qué consiste un ataque de inyección? En este caso, el tipo de ataque que les voy a mostrar es inyección SQL. ¿Qué pasa aquí? En la URL de la página se está haciendo una consulta. Si ustedes ven acá, dice categoría igual a 2. Está haciendo una consulta de una lista de categorías. Yo le voy a colocar simplemente un apóstrofe allí al final y vemos qué pasa con la página. Vemos un momento. Se está demorando un poquito en cargar. Esta página tiene un error de inyección o una vulnerabilidad relacionada con inyección de SQL, como les comentaba. Entonces, para un atacante sería relativamente simple el poder extraer información, por ejemplo, de ese sitio web. Está tomándose un tiempo. Ya, miren, ya dio el error. Hay un error en la sintaxis de SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya le dice a un atacante que muy probablemente esta página sea vulnerable ante un ataque de inyección de SQL, y de hecho lo es. Entonces, permítanme, yo les muestro cómo es un ataque de inyección de SQL. Permítanme, yo cierro algo acá para tener control completo de lo que voy a hacer. Perfecto. Bien, entonces, miren, yo puedo irme, por ejemplo, esta página tiene también un área donde yo puedo loguearme, donde me pide un nombre de usuario y contraseña. Acá en Sign Up me va a pedir un nombre de usuario y contraseña. Démoslo un instante. David, cerraste el micrófono. Listo. En efecto, sí, ya, disculpa. A ver, me oyeron, bueno, expliqué lo de la inyección de SQL, espero que eso me lo hayan oído. Eso se oyó, ¿verdad? Sí, sí, alcanzamos, dale. Perfecto. Entonces, en la inyección de SQL, mire, ya tenemos acá la página cargada. Entonces, esta página pide, por ejemplo, un nombre de usuario y contraseña, que si yo no lo sé, pues bueno, podría poner, no sé, Pedro, y puedo poner aquí Pérez, y tratar de entrar, y obviamente no voy a poder entrar, porque pues no es el nombre de usuario ni contraseña correctos.
Pero cuando hay ese tipo de errores, como la inyección de SQL, podría hacerse lo siguiente. Ya me les muestro. Ahí vemos que no puedo entrar. ¿Listo? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es cambiar el nombre de usuario y contraseña por algo como esto. Voy a decirle que coloque aquí, listo, o igual 1 igual a 1. ¿Qué es esto? Básicamente le estoy diciendo a la página que yo no sé la contraseña, pero que 1 es igual a 1. Entonces, dependiendo cómo esté creada la página, puede estar mal validado este campo y aceptar como cierto lo que yo le estoy proponiendo, que 1 es igual a 1, y usar algo que técnicamente se llama tautología, por ejemplo. Le doy login y me... Ya pudimos entrar. Ya violamos la seguridad de la página. Eso es un ataque de inyección de SQL que permitiría, pues, no solamente hacer bypass o brincar controles de seguridad, como acabo de mostrarles, sino que, pues, también permitiría en un momento determinado robar registros, modificar registros, entre otros. Bien. Hablábamos ahora de la ingeniería social. La ingeniería social básicamente son ataques donde yo engaño a las personas. Yo trato de que la persona haga algo que no debería hacer, que, por ejemplo, descargue un archivo que no debería descargar, que me entregue información que no me debería entregar, que ejecute un archivo que no debería ejecutar, etc. Es básicamente eso, un ataque de ingeniería social, un ataque basado en engaño. Eso es. Entonces, hablemos de algunos de los ataques recientes que hemos visto. IFX, por ejemplo, es una empresa que ofrece, pues, servicios de nube, servicios profesionales a nivel empresarial, etcétera, y recientemente sufrieron un ataque de ransomware, como el malware que les mostré hace un momento. ¿Qué tipo de malware? Fue básicamente un ransomware creado por un grupo de ciberdelincuentes llamados Ransom House, ¿verdad? Y pues estos atacantes de Ransom House ya habían atacado a Keralty. Ya nosotros en Colombia estamos familiarizados con ese ataque. AMD, el fabricante de procesadores, Credit Union, la entidad financiera y muchos más. Y lo que hacen es que, bueno, parecido al mensaje que nosotros mostramos en la máquina que les mostraba hace un momento, pues bueno, les aparece en este caso es Mario Bros. Y pues les dice que no intenten recuperar su información, que su información está comprometida y que, pues bueno, si quieren recuperar sus datos, pues bueno, tienen que pagar. Normalmente pueden pedir, dependiendo del tipo de empresa, pueden pedir millones de dólares. Depende del tipo de empresa y qué tan grave es el ataque para la compañía, ¿ves? Entonces, pues ya depende de eso cuánto dinero van a cobrar los ciberdelincuentes. Pero pues es muy preocupante. ¿Qué pasa acá? Pues bueno, que este ataque comprometió información y comprometió infraestructura que al final afectó a 15.000 empresas. Entonces, ¿qué pasa? Un ataque como ese, un segundo que se me pasó, un ataque como ese tiene un costo que no se puede medir. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber exactamente cuánto le costó a esas 15.000 empresas ese daño, ese ataque. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando tú recibes un ataque tipo ransomware que te cifran los archivos, por ejemplo, no es solamente que no puedes acceder a la información. El costo de operación de la compañía continúa sin cambios. Continúas con la misma cantidad de personas en nómina, continúas con los clientes solicitando servicios, vas a perder negocios por no poder estar operativo y así sucesivamente. Entonces es casi imposible realmente saber el costo real de una brecha, más el daño reputacional que vas a recibir. ¿Por qué? Porque a la gente le queda en la retina que de alguna manera fuiste comprometido en tu infraestructura y que pues desafortunadamente pues de pronto no estás invirtiendo en seguridad, que su información no está segura contigo, etc. Entonces es casi imposible poder dimensionar correctamente el costo de una brecha. Desafortunadamente el caso de IFX no es el único. Tenemos casos como el de MGM Resorts. Ellos decidieron no pagar y con sus recursos propios recuperar su operación. El caso de ellos es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con la ingeniería social. Básicamente, lo que hicieron los atacantes fue buscar información de un empleado en LinkedIn, impersonarlo o suplantarlo
hace una llamada telefónica a la asistencia de sistemas de MGM, al desktop, básicamente al front desk, perdóname, a la mesa de ayuda, y se hicieron pasar por el empleado en LinkedIn. 18 minutos después, tenían la información necesaria para poder comprometer a MGM. Y les estaban cobrando muchísimo dinero. Ellos no quisieron pagar, pero pues es un caso supremamente interesante, el de MGM. Le pasó lo mismo a Caesars Palace. Ellos decidieron sí pagar. A Caesars Palace le cobraron $30 millones, ellos pagaron $15 millones. Y desafortunadamente es un mensaje muy negativo el que estas empresas paguen estas cifras millonarias, porque básicamente lo que le están diciendo al ciberdelincuente es, continúa haciendo esto, que eventualmente alguien te va a pagar. Alguien de alguna manera pues va a entregar el dinero. Hay muchos vectores de ataque que utilizan los ciberdelincuentes. ¿Qué es un vector de ataque? Un vector de ataque es el mecanismo, la manera que utiliza el ciberdelincuente para poder comprometer la infraestructura. Como les decía, muchos, por ejemplo, utilizan archivos adjuntos en correos. Algunos envían correos electrónicos falsos, otros te convencen con una descarga. Fíjense que estaba leyendo el fin de semana, hay una aplicación de Nequi falsa, para aquellos que de pronto usen Nequi. Hay una aplicación falsa, han robado muchísimo dinero con eso. Una aplicación falsa que está disponible para que la descargues y te va a robar tus datos. Los ciberdelincuentes pueden ejecutar conexiones remotas, por ejemplo, si tu infraestructura está mal protegida y tienes un servicio a la escucha, es posible que un delincuente se pueda conectar con tu infraestructura. Y es que viene una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no tienen claro totalmente cuál es la infraestructura que tienen. Muchas veces tú montas servidores temporalmente para siempre. ¿Por qué? Porque te van a hacer una demostración de una herramienta y te piden un servidor y tú les colocas un servidor de la compañía para que monten la herramienta por el tiempo de mes, 2 meses que te van a dar de prueba para el servicio. Y lo dejas allí porque se le olvidó al área de infraestructura removerlo. O nadie le avisó a infraestructura que tenía que quitarlo, por ejemplo. Y es una máquina conectada a tu red que alguien podría comprometer. Por eso es tan importante que pensemos en que la ciberseguridad es un camino que hay que recorrer y hay muchas cosas que hacer. Entre otras, tener clara cuál es la infraestructura que tenemos. Porque si ustedes no la tienen clara, alguien que quiera atacarlos, ese sí las va a tener claro. Entonces, es bien importante. Muchos ataques pueden comenzar, por ejemplo, con una supuesta memoria USB como esta. Creo que ahí la ven, sí. Esto no es una memoria USB realmente. Aquí les voy a mostrar un poquito, voy a tratar de desarmarla. Aquí pueden ver que al desarmarla, esta memoria tiene una micro SD. Esta micro SD puede contener las instrucciones que yo quiera y esto en realidad no se comporta como una memoria USB, se comporta básicamente como un teclado de altísima velocidad. Entonces, cuando ustedes lo conecten a su infraestructura, pues va a comenzar a ejecutar instrucciones sin su permiso, sin su consentimiento. Bueno, hablemos ahora de qué queremos dejarles el día de hoy para que ustedes puedan estar un poco mejor protegidos. Una de las cosas más recomendables es priorizar la concientización del equipo de trabajo, de toda la compañía, no importa el nivel. Un error que cometen mucho las compañías, desafortunadamente, es que en espacios como este, que yo dicto con mucha frecuencia, muchas veces no están las personas más importantes, que son los de nivel ejecutivo, los C-level, los de nivel de jefe, y las personas más bajas dentro de la organización también. Mensajero, el asistente del asistente del asistente del asistente, muchas veces no están allí en esas conferencias y no se enteran de esto. ¿Por qué los nivel de jefe? Porque son las personas que tienen mayor acceso y son víctimas normalmente de los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque obviamente tienen mayor acceso a la información de la compañía, mayor poder, muchas veces tienen control de las cuentas bancarias, etc. Y los de menor nivel porque normalmente no están tan bien informados. Entonces, la concientización, el que toda la empresa en todos los niveles esté enterada de que existen riesgos, de que les pueden recibir un ataque, de que un ciberdelincuente puede tratar de comprometer la información de la compañía simplemente con un correo electrónico o con una llamada telefónica. Es muy importante que la gente lo sepa. Cada vez los ciberdelincuentes tienen mayores herramientas. Ya ahorita les hago otra demostración. Debemos evaluar la postura de seguridad de la compañía. Entender cómo estamos, cuál es nuestro nivel de madurez. Antes de invertir en tecnologías, miren,
El área de ciberseguridad, muchas veces las personas le tienen miedo porque piensan que es solamente gasto y gasto y gasto y gasto y que necesitan un presupuesto gigantesco para ciberseguridad. Eso es un error. Muchas veces, con solo hacer algunos cambios, ya comienzas a poner en movimiento una mejora en la ciberseguridad de la compañía. Es importante entender cómo está tu compañía. Por lo menos tiene unas políticas claras de manejo de la información, tiene por lo menos lo mínimo necesario para proteger sus datos, tienen anti-malware, actualizan las máquinas. Hay algo que se llama el nivel de madurez en ciberseguridad o Cybersecurity Maturity Model, que es básicamente un gráfico donde se explica básicamente dónde estás tú con referencia a cómo deberías estar. Entonces hay 5 niveles normalmente. La compañía que no tiene nada y todo, lo máximo que tiene es una compañía que va y le limpia los computadores y de pronto alguien que le ayuda si tiene un problema. Hasta la compañía que ya tiene hasta un ISO 27001, etcétera, y que ya tiene mecanismos repetibles con políticas, etcétera. Entonces, entender cómo estás tú y saber cuáles podrían ser los vectores de ataque que realmente serían efectivos en contra de tu compañía. Por ejemplo, de pronto no en todas una memoria USB falsa sea efectiva, pero un correo tal vez sí, o una llamada telefónica tal vez sí, o una visita de alguien a la empresa, de un insider o de un atacante, tal vez sí. Entonces, entender cuáles son los vectores que podrían ser utilizados, entender tus vulnerabilidades y las áreas débiles. El problema es que para conocer tus vulnerabilidades normalmente sí necesitas conocimiento experto. Ahí sí necesitas una compañía de ciberseguridad que te apoye y que te diga, mira, tienes todas estas vulnerabilidades como yo se las mostraba en una de las páginas iniciales. Ahí sí tienes que involucrar a un experto. En otras áreas no. Por ejemplo, en la parte de políticas no es indispensable. Y en el tema de las políticas que les mencionaba. Entonces, por lo menos debería haber algunas políticas que son indispensables, como por ejemplo las políticas de contraseñas, las políticas de la navegación de la compañía, las políticas de acceso adecuado a las máquinas o de uso adecuado a las máquinas y así sucesivamente. Hay recursos totalmente gratuitos que para los que estén interesados les pido que envíen un mensaje a Russell Bedford o a Consensus y con mucho gusto les vamos a dar una lista de enlaces donde pueden descargar gratuitamente políticas de seguridad que podrían aplicar en sus compañías. Entonces, esto es viable y no cuesta nada. Aquí comienzas con 0 costo, pero por lo menos tienes unas políticas y que tienes que socializarlas. De nada te sirve tener una política si nadie la conoce. Esto hay que socializarlo y que toda la empresa transversalmente esté enterada. El control de acceso basado en principio de menor privilegio es supremamente importante. Para cualquier sistema, para cualquier área donde se maneja información, el acceso debería tener las máximas restricciones y solo permitir el acceso necesario para poder operar. Eso es lo que nosotros llamamos el menor privilegio. Es decir, que todo el mundo no tenga acceso de administrador de la información o que pueda hacer cambios, que pueda imprimir, que pueda consultar. No todo el mundo debería poder hacer eso. Algunas personas deberían poder consultar, otros deberían poder tener acceso a cambios, otros deberían tener acceso a borrar y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? No es porque desconfiemos de las personas que están al interior de la organización, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si un atacante compromete a una persona con altísimos niveles de privilegio, pues esos privilegios le quedan al atacante de manera inmediata. Entonces, eso no debería pasar. Debemos tratar de reducir la superficie de ataque. La superficie de ataque básicamente es toda el área que le mostramos a un atacante para que nos pueda hacer daño. Eso es. Entonces debemos tratar de reducir. Gestión efectiva de las contraseñas, súper indispensable. Debemos, primero que todo, usar contraseñas seguras. Como les decía, Colombia 2023 no es una contraseña segura. Colombia 2023 punto o asterisco no es una contraseña segura. En mi canal de YouTube tengo muchos videos donde explico cómo se hace una contraseña segura. Para redondear ahora les digo que deberíamos concatenar por lo menos unas 3 palabras. Como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Colombia, patria mía. Y lo que puedes hacer es colocar mayúscula para cada palabra y la segunda letra pon un símbolo, por ejemplo. Una arroba, en vez de la letra A pones un 4, en vez de una O pones un 0 y concatenas 3 palabras para tu clave. Colombia, patria mía es un buen ejemplo. Eso es una contraseña robusta. Y si tienes muchas contraseñas, pues utiliza un gestor de contraseñas. Una herramienta que te permite administrar todas tus claves y accedes a ellas con una sola clave robusta. Entonces la herramienta se encarga de almacenar las claves, utilizarlas donde las necesites y pues van a estar más seguras. Y no vas a caer en el reuso o en el reciclaje de contraseñas, que supongo que aquí nadie hace, guiño guiño, ¿verdad? Donde tienes la misma contraseña para 5 servicios distintos.
Muchas personas hacen eso, es muy común y es una mala práctica, por supuesto, que para el ciberdelincuente es la maravilla, porque si el delincuente logra encontrarte una contraseña, pues va a tener acceso a todo lo que estés protegiendo con esa contraseña. Bien. Y listo. La autenticación multifactor, o por lo menos de 2 factores. La autenticación de 2 factores, o multifactor, si estamos hablando de más de 2 factores, consiste en que para que tú puedas acceder a un servicio no solamente se requiere una clave. Eso es bastante débil. ¿Por qué? Porque para un ciberdelincuente muchas veces es fácil adivinar una clave, ha pasado miles de veces, o de pronto se filtran las contraseñas que las personas usan en algún servicio. Esto ha pasado muchísimo. Les recomiendo una página. Vamos a ver si les puedo mostrar acá. Hay una página muy interesante que se llama Have I Been Pwned. Esa página es una página donde tú puedes colocar tu contraseña. Have I Been Pwned. Tú puedes colocar tu correo electrónico y esta entidad detecta de todas las brechas y ataques que han hecho los ciberdelincuentes en el mundo, cuando han atacado a LinkedIn, cuando han atacado a Adobe, cuando han atacado todas estas empresas que han recibido ataques, Sony, etcétera. En el mundo, ellos dicen, sí, mira, la clave que tú usaste en X portal se filtró en el ataque que le hicieron a X compañía en tal año. Entonces, se llama Have I Been Pwned. Tú simplemente pones un correo electrónico acá, déjenme yo pongo uno aquí a ver cómo nos va y les muestro lo que va a entregar esta herramienta. Es un correo que a veces utilizo. Esta sí la busqué. Ya les muestro cuando tenga el resultado. Entonces, como les decía, una clave simplemente no es suficiente para poder proteger un servicio. Es recomendable tener por lo menos la clave y que te llegue un correo electrónico a tu correo con un código, por ejemplo, que tú tienes que digitar. O tener lo que técnicamente se llama un token de software o un soft token, donde tú tienes una aplicación en tu celular, como por ejemplo, hay muchas gratuitas, Microsoft Authenticator, Google Authenticator y muchas más, que permiten que tú recibas o que genere automáticamente claves o códigos para tus servicios de manera periódica. Entonces, se vuelve supremamente difícil para un atacante. No imposible, desafortunadamente. No es imposible violar la autenticación multifactor, desafortunadamente, pero por lo menos le estás dificultando muchísimo la vida a un ciberdelincuente. Mucho. Entonces, eso es la autenticación multifactor o de doble factor, son 2. Entonces, bueno, miren, aquí les muestro el resultado de ese correo que acabo de poner. Miren. En 17 lugares, ese correo que acabo de poner, con la clave que usé, por ejemplo, para WebHost, para Adobe, en 2013 los hackearon, a WebHost los hackearon en 2015, a Bureau van Dijk en 2021 los hackearon, a Canva en 2019, bueno, a esta empresa, y así básicamente a Deezer, a todos ellos los hackearon, a todos ellos los atacaron, y se filtró la clave con el correo electrónico que yo usé en ese momento para probar estos servicios. No es mi culpa. Es culpa de Canva, es culpa de Deezer, es culpa de LinkedIn, es culpa de Dropbox, pero al final lo importante es que la clave que usé se filtró. Para eso sirve esa página que les mostré, Have I Been Pwned, que te indica, por ejemplo, si tu clave se ha visto comprometida, no por tu culpa, sino porque alguien atacó un servicio donde tú estabas registrado. Bien. Por eso está importante la autenticación multifactor. Bien. Monitorear y detectar anomalías. Aquí sí hay un componente técnico. Las compañías deberían tener mecanismos que les permitan detectar cuando alguien está generando un ataque, detectar intrusiones. Normalmente técnicamente eso se llama IDS o IPS. Los más básicos, hay otros mucho más avanzados como los SIEM, tecnologías que van a la seguridad en el endpoint o en el escritorio de la persona. Hay muchísimas tecnologías tipo SASE. Hay muchas tecnologías. Lo importante realmente es que en tu compañía tengan la visibilidad necesaria para poder saber que algo está mal. Para poder saber, por ejemplo, que una persona que normalmente se loguea en la red a las 8 de la mañana todos los días, de pronto se logueó a las 2 de la mañana y que comenzó a copiar archivos.
Probablemente no sea la persona real, puede ser que alguien comprometió a ese usuario y están robando la información. Entonces hay tecnologías que nos permiten saber eso, y son tecnologías que son muy útiles y casi que diría indispensables en la actualidad, gracias a que los ciberdelincuentes tienen demasiados mecanismos y herramientas para podernos atacar. Entonces, monitoreo y detección. Resumiendo, puedes tener visibilidad. Las pruebas de diagnóstico, indispensables también. Es necesario que una empresa o una entidad o un experto nos diga realmente qué tan mal estamos. ¿Por qué? Porque primero que todo, muchas veces nuestra área de tecnología no es experta en ciberseguridad. Y cuando no eres experto en ciberseguridad pasa lo mismo que cuando contratas, por ejemplo, a un electricista para que te arregle un daño de una tubería. De pronto, él tenga algo de idea, pero no va a quedar el arreglo igual a que si lo hace un plomero que tiene 15 años de experiencia. No es igual. Igual que no vas a poner a un plomero a construir un muro. Eso, el experto es el albañil, no el plomero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las empresas mismas no tienen idea realmente de qué tan vulnerables están frente a un potencial ataque. Entonces, normalmente las pruebas de diagnóstico, hay varios tipos. Por ejemplo, hay análisis de vulnerabilidades, que son pruebas automatizadas. Normalmente detectan lo más fácil de detectar, lo más simple de detectar, lo detectan las pruebas automatizadas, que son análisis de vulnerabilidades. Pruebas como las pruebas de penetración, donde ya de manera manual, un experto empieza a probar distintas ataques, distintos valores, distintos parámetros que podrían hacer vulnerable un servicio, y de esa manera logra detectar vulnerabilidades. Normalmente, en nuestro caso, la mayoría de pruebas las hacemos de esa manera, y eso nos permite en un momento determinado detectar vulnerabilidades en sistemas y en aplicaciones que normalmente pues no se sabría que son vulnerables. Les muestro un poquito, a ver. Les muestro precisamente. Ayer publicamos 3 vulnerabilidades nuevas que manualmente detectamos en una aplicación que es muy utilizada. De hecho, la vulnerabilidad la detectamos en un banco supremamente importante, y utilizan esa herramienta, y nosotros pues ya publicamos estas vulnerabilidades, 3 vulnerabilidades relacionadas con una aplicación utilizada por bancos. La aplicación se llama mSigner. En esa versión 287 tiene varias vulnerabilidades. Nosotros detectamos 3 manualmente, que es la manera correcta de hacerlo. Automáticamente o de manera automatizada no hay forma de detectar ese tipo de vulnerabilidades, desafortunadamente. Otro tipo de pruebas es el ethical hacking, que ya es básicamente para tratar de detectar cualquier cosa adicional que no se logró detectar ni con un análisis de vulnerabilidades ni con una prueba de penetración. Pero ya eso es una etapa mucho más avanzada. Normalmente lo recomendable siempre es arrancar por lo menos, si nunca has hecho nada, con un análisis de vulnerabilidades y luego unas pruebas de penetración. Bien. Establecer un plan de respuesta a incidentes, supremamente importante también. Hay que prepararse para el peor escenario. Nos puede ocurrir, desafortunadamente nadie está exento de sufrir un ataque o un ciberataque a gran escala. Así que es importante estar preparado para dar una respuesta. Así que debes tener por lo menos un plan de continuidad de negocio, un plan de respuesta a incidentes, que ayude a la compañía a saber qué pasos seguir y no actuar como locos, no actuar de forma apresurada, porque muchas veces es peor cuando te ocurre un incidente. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes perder la evidencia, puedes perder información clave, vital para entender qué ocurrió. Entonces, tener un plan para cuando todo falle. Generar cultura de ciberseguridad. De nuevo, toda la empresa debería estar concientizada acerca de lo que puede pasar, de los riesgos, y eso aplica a todos los niveles de la organización. Entonces, pues todos deberían estar familiarizados con el riesgo y entender que todos hacemos parte de la solución, no solamente del área de seguridad o el área de tecnología, no. Todos en la compañía somos responsables de que estemos ciberseguros. ¿Por qué? Porque a cualquiera en la compañía le puede llegar el correo electrónico falso o le pueden hacer la llamada telefónica falsa y así sucesivamente. Así que debemos fomentar una cultura de ciberseguridad que se vuelva parte del ADN corporativo. Entonces, como les decía, la ciberseguridad es un esfuerzo continuo, es un maratón, y no es solamente tecnología cara. Como les decía, hay cosas que son gratuitas, como las políticas, ustedes las pueden utilizar como quieran. La concientización es crítica. Así que, pues bueno, hay muchos componentes, ya les mostrábamos ese decálogo recomendado, así que espero que les haya quedado algo acerca de ello y que pues genere
ya sea inquietudes o cambios o mejoras que ustedes puedan implementar en su organización para estar más seguros. Bueno, llegamos a la parte de preguntas. Creo que había unas en el chat, ya estoy abriendo el chat. A ver, perfecto. Ah, mira, maravilloso. A ver, hay una sobre la USB. Listo. ¿La USB se detecta como que no es real? No, no, Jorge, en absoluto. Esta USB se detecta como un teclado, desafortunadamente. Se detecta como un teclado. Entonces es casi imposible de detectarlo. La única manera que tienes para detectarlo es cuando... Sí, esta. La única manera de detectarlo es cuando tienes una tecnología que se llama Intrusion, Data Leak Prevention, DLP, o Data Loss Prevention, prevención de fuga de datos. Y configuras esa tecnología para que detecte un cambio de teclado. Normalmente esas tecnologías se configuran para detectar una USB conectada, un disco duro conectado, no para un cambio de teclado. Así que esto es de lo más efectivo que tiene un ciberdelincuente para poder comprometerte. Sí, claro, se puede conseguir en el mercado comercial. El nombre comercial es Robert Docking. Robert Docking. Te cuesta alrededor de $60. Bueno, a ver. ¿Qué me estás escribiendo tú? En microempresas, ¿qué soluciones ajustadas a una economía pequeña se podría implementar? ¿Qué solución informática? Depende de lo que quieras solucionar, Luis Ariel. Hay ciertas cosas que deberías tener. Te recomendaría que le dieras una mirada a nuestro gráfico. David Alejandro, si quieres, regálame la URL del gráfico de madurez en ciberseguridad de las compañías. Ah, bueno, ya yo te lo doy, dame un segundo. Hay un gráfico muy útil que te va a dar una idea de qué puedes hacer. Ya lo estoy buscando para mostrárselos. El gráfico se llama precisamente autodiagnóstico del nivel de madurez en ciberseguridad. Un segundo para mostrárselos. Entonces ya tú vas a ver, por ejemplo, listo, ¿yo qué tengo? Entonces tú vas a ver los parámetros, digamos, que tiene tu compañía y te va a decir, bueno, esto es lo que tienes que hacer para continuar o llegar al siguiente nivel en ciberseguridad. Entonces, a ver, tenemos acá... Acá tenemos ese gráfico. Si no, nos envías un correo. Yo creo que lo tenemos por acá. A ver. No lo tengo acá. Por favor, regálanos un correo y te mandamos a vuelta de correo el gráfico, donde vas a ver el modelo de madurez y te va a quedar muy fácil diagnosticar. Listo. Sí, te entiendo. Mira, muchas veces las empresas, Luis, no tienen ni siquiera un presupuesto para ciberseguridad. No quiere decir que no lo necesiten. Quiere decir que simplemente es un rubro para el cual no hay muchos recursos. Pero hay cosas que puedes hacer, como te decía, las políticas. Por ejemplo, arrancar con algo. Miren, no es, el llamado aquí no es a que ya tengas un presupuesto de $300,000 disponible para poder comenzar en ciberseguridad. No, el llamado es a que comencemos paso a paso. Hay que comenzar por algo. Políticas es una manera. Navegación segura de las personas y capacitación es otra, que son baratas, no son costosas. Capacitar al personal es algo que se puede hacer y ayuda incluso muchas veces más que la tecnología. Ahí está, miren. Ahí está. Nos pueden pedir un correo al correo de Consensus o al correo de Russell Bedford, perdón. Entonces, de esa manera nos pueden contactar para enviarles el correo, preferiblemente a Russell. Listo. Muy bien, ¿qué otra pregunta tienen? A ver si me... brindar una mayor explicación sobre la inyección de SQL. Claro, Rafael, con muchísimo gusto. De hecho, te recomendaría, para no tomar mucho tiempo de acá y de pronto sea alguna otra pregunta, te recomiendo que le des una mirada a mi canal de YouTube. Tú simplemente buscas YouTube David Pereira y de los últimos videos que tengo, he explicado el concepto de inyección de SQL con demostraciones, con herramientas, con todo. Buscas YouTube David Pereira. Hazme un favor, David Alejandro, coloca el enlace del canal en el chat para que lo puedan buscar. Hablar de contraseña, es recomendable cambiar las contraseñas y cada cuánto tiempo. Sí, claro que sí, mira. Depende. Las contraseñas más críticas las puedes cambiar si quieres, si puedes, mensualmente sería maravilloso. Las más críticas, por ejemplo, las de tu banco, esas las puedes cambiar mensualmente. Las contraseñas de otros servicios que no sean tan críticas las puedes cambiar cada 3 o cada 6 meses. Es lo recomendable. Así que sí. Así que si el ciberdelincuente logra tomar control de una contraseña tuya, pues nada más le va a servir por el tiempo que tú dures sin cambiarla. Ahí tienen mi canal de YouTube y ahí tienen
creo que ahí colocó David Alejandro el enlace al video de inyección de SQL. Hay varios videos de inyección de SQL donde explico al detalle cómo funciona, cómo se detecta y cómo un atacante puede tomar control de una máquina o tomar ventaja de ella. Así que espero que les parezca interesante. Si necesitan más explicación, déjame un comentario en el canal. Suscríbete y dale campanita. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, no veo más preguntas. No sé si tú tengas alguna pregunta de tu lado, Carlos Alberto. Hola David, no, por el momento son todas las que están en el chat. De pronto yo preguntaba qué tan importante es la capacitación a nivel personal sobre estos temas. Es crítica, mira, de hecho es una de las mejores líneas de defensa. De hecho yo escribí un libro donde precisamente, fíjate que de pronto ustedes han escuchado esa frase horrible, despreciable en mi modo de ver, que dice que las personas son el enlace más débil en la ciberseguridad de una compañía. Eso es horrible. Me parece como si estuviéramos menospreciando a las personas y es exactamente lo contrario. Las personas son la primera línea de ciberdefensa de las organizaciones. Una persona concientizada, empoderada, con conocimientos, consciente de los riesgos, es una línea de defensa maravillosa en las compañías. Así que la capacitación es supremamente crítica y de lo más recomendable que debemos hacer, y es uno de los primeros pasos que deberíamos hacer en una compañía. Excelente pregunta. Muchas gracias a ti, Luis, por la presencia acá, por haber estado aquí. ¿Qué otra pregunta tiene? Tenemos un par de minutos, sí, tendremos 3 minutos más. Sí, creo que hay otra pregunta más en el chat. David, Por si la favor. puedes leer. Ah, ya. ¿Cómo interceptan Ya. servidores de correo? Sí, dale. Es decir, servidores zombie, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se crea un servidor zombie? Es la pregunta. Es que no Sí, la la leí. pregunta es ¿cómo interceptan servidores de cómo interceptan servidores de correo? Es decir, ¿cómo servidores zombie? Como un servidor zombie. Son varias ¿Cómo lo cosas. La hacen? pregunta son diferentes cosas. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Muchas veces los servidores de correo electrónico están mal protegidos. Te voy a hacer una demostración. No voy a atacar a nadie, pero sí miremos a ver cómo nos va con una simple consulta. Porque es ilegal, digamos, demostrarlo en vivo es ilegal y no tengo un servidor vulnerable montado en mis virtuales ahora mismo para podértelo mostrar. Pero sí te voy a mostrar cuántos servidores del mundo en un momento determinado podrían de pronto llegar a ser vulnerables en este instante a nivel de correo electrónico. Servidores que tengan el puerto 25 abierto. Normalmente un servidor, si no está bien configurado, podría permitir, por ejemplo, que una persona lo utilice como zombie, como tú dices, y que se envíe correo electrónico a través de él. Mira, tenemos 5.662.000 servidores que tienen el puerto 25 abierto, muchos en Rusia, Estados Unidos, Bielorrusia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí yo vi que había unos que aparecían con vulnerabilidades, y es básicamente que el servidor fue creado con una herramienta, de pronto en un servidor de nube de ellos o un servidor cualquiera en su data center, que no se protegió adecuadamente. Entonces se puede tomar como pivote para enviar correo falso. Así que, pues bueno, mira, aquí por lo menos de estos 5 millones que encontré, con que 100 sean vulnerables ya es bastante, ¿ves? Entonces, desafortunadamente ocurre por mala configuración del servidor. Y eso es, digamos, lo que podría llegar a llamar un servidor zombie. En otros casos, los ciberdelincuentes lo hacen todavía más fácil. Te lo demuestro sencillísimo. Hay empresas normales, legítimas, totalmente legítimas, como GoDaddy, por ejemplo, que venden dominios. Entonces, por ejemplo, una persona cualquiera podría comprar un dominio parecido al dominio de un banco, por ejemplo. Para darte una idea, bueno, vamos a dejar que entre a la página, que compre un dominio, por ejemplo, bancolombia.us. De hecho, lo estábamos viendo en una conferencia que estaba dictando la semana pasada y estaba viendo que bancolombia.us está disponible como dominio y cuesta como $40. Entonces, para un delincuente es muy fácil comprar un dominio, comenzar a enviar correo legítimo para que las reglas de anti-spam del mundo no se disparen con el correo que van a enviar y luego comenzar a enviar correo electrónico falso. Entonces es como entrenar el servidor de correo y las reglas del mundo para que no detecten ese servicio como malicioso y bueno, ya tienen su propio servidor de correo electrónico. Es otra forma de hacerlo. Y también hay servicios que te venden lo que es el SMTP, el delivery del correo, el enviador de correo, te venden el servicio por $20 al mes. Entonces ellos mismos envían tu correo electrónico sin problema. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué otra pregunta? Ah, mil gracias, Daisy, eres muy amable. Qué linda, muchas gracias. Ok.
Formación en ciberseguridad, criterio importante. Ok. Mira, hay un curso Otoniel que dictamos en compañía precisamente de Russell Bedford que se llama Ciberseguridad al alcance de todos. Entonces es un curso que es precisamente dirigido a usuarios finales. Entonces, básicamente en ese curso le explicamos a la persona cómo crear una contraseña robusta, cómo navegar de manera segura, cómo saber si su antivirus está bien configurado, cómo instalar autenticación multifactor, cómo cifrar su correo electrónico y muchas otras cosas. Es un curso muy bonito, totalmente recomendado. Si tienes inquietudes, por favor envíale un correo. No sé cuál es el correo de Russell que está habilitado para las personas, pero pues envíanos un correo allí y pues nosotros te enviamos la información En el chat ya lo compartimos, pero es info@rbcol.co. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. No veo ninguna otra pregunta. ¿No hay material disponible para capacitar a los empleados? Sí, claro, mucho, Oscar, claro. Como te decía, pues bueno. Ahora, si quieres, mira nuestra página web, hay muchas cosas. Mira mi canal de YouTube, hay muchísimos recursos. Mira, en mi canal hay como 250 videos, por lo menos 80 de ellos son de ciberseguridad para cualquier persona. Desde cómo navegar seguro hasta cómo crear contraseñas robustas, ahí lo vas a encontrar. Así que espero que te guste. Bueno, David, gracias yo creo que, pues dándole cumplimiento al tiempo, gracias por esas enseñanzas, por esa demostración de todos los software, malware, ransomware que podemos estar involucrados o estar vulnerables ante ellos. A todos, pues gracias David, desearte otra vez gracias por esa participación y por esa capacitación. A todos nuestros clientes, gracias por su asistencia. Posteriormente recibirán un link que contiene las preguntas claves para identificar todo esto que hemos hablado con David y así mirar una postura de seguridad actual que tienen ustedes en sus compañías y a nivel personal. Un gusto entonces, David, no sé si quieres despedirte, con gusto. Claro que sí. Y a todos gracias por esa participación. Claro que sí. Mil gracias por sus preguntas, mil gracias por su tiempo, que es el recurso más valioso que tiene un ser humano. Y esperamos haber dejado algo útil para ustedes. A vuelta de correo, precisamente como decía Carlos Alberto, les vamos a dar información útil que pueden aplicar directamente en sus compañías de manera inmediata. Así que escríbanos. Gracias, David, a todos. Un buen día y nos seguimos en contacto con todos. Buen día. Un abrazo fuerte.